macrófago que ha fagocitado, ¿no es cierto? O una célula dendrítica, macrófago o célula dendrítica, que ha fagocitado un microorganismo, no ha formado una vacuola, lo que se va a diferenciar es un T helper 1. Y por supuesto, esta va a eliminar citoquinas especiales. ¿Ya? Acá les están poniendo factor de necrosis tumoral, es una citoquina, TNF. Interferón es otra citoquina, ¿sí? Ah, no, el interferón también, el interferón gamma. Y que va a producir inflamaciones y activación de más macrófagos para mayor fagocitosis. ¿Ya? En cambio, si la célula presentadora de antígeno resultó ser no un macrófago, no una célula dendrítica, sino un linfocito B, ¿no? Como pasa aquí, que es un linfocito B, que también puede, aparte de formar inmunoglobulinas, también puede, como detecta inmunocomplejos, o sea, el linfocito B también tiene receptores para sus inmunoglobulinas, para la fracción constante, como pasa aquí. Este es el linfocito B. Acá tiene receptores. Se está uniendo a inmunoglobulina con antígeno. Este es el inmunocomplejo. ¿Ven? Este es el inmunocomplejo. Este inmunocomplejo, que es inmunoglobulina más antígeno, ¿no es cierto? Se une a un linfocito B, porque el linfocito B tiene receptores para la fracción constante, que eran las patitas de las inmunoglobulinas. Entonces el linfocito B detecta inmediatamente, eso es un, ¿no es cierto? Es un agente extraño. Y entonces se transforma, ¿no? Se va a transformar en una célula presentadora de antígeno. ¿Sí? Se va a formar una célula presentadora de antígeno. Y ese linfocito B, ¿sí? Con esas características, va a presentarse en el linfocito T y se va a transformar en un T helper, ese linfocito T, pero no en un T helper 1, sino en un T helper de tipo 2. Por eso les digo, todavía hay tipos de T helper, ¿no? Y esas interacciones también van a eliminar determinadas interleuquinas, citoquinas. En linfocitos B principalmente son interleuquinas, así se llaman ese tipo de citoquinas, que van a generar modificaciones y diferenciaciones en los linfocitos B, formando células plasmáticas, que son liberadoras de inmunoglobulinas específicas para ese antígeno. Entonces todavía hay más, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que más bien el T helper 2 se encarga de activar más linfocitos B. ¿Se han dado cuenta? Es decir, formar más inmunoglobulinas. El T helper 2 generalmente hace eso, activar linfocitos B para formar más inmunoglobulinas. En cambio, el T helper 1 es más bien generar mayor inflamación, es decir, provocar la famosa migración celular, ¿no? Aumentar la capacidad fagocítica de las células, ¿no? La actividad citotóxica del T helper 1. ¿Sí? Entonces, ahora, este es del CD8, ¿no? Como ya sabemos que se une al complejo mayor de compatibilidad clase 1, ¿no? Y entonces el CD8, ¿qué va a hacer? Lisis celular. Bien, CD8. Bien, estas son las fases. Hablando del CD8, ¿ya? Continúo yo tranquila, me han entendido hasta lo que es presentación de antígeno, porque creo que hasta ahí es, y ya tengo que hacer la regla. Y ya acaba la unidad adaptativa moral. Yo voy a entrar a una unidad adaptativa moral. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, voy a terminar esto y antes de entrar a la unidad adaptativa la pregunta. Este es el famoso CD8. Ahí, ahora, hablando de CD8, el CD8 tampoco se queda atrás. Tampoco que hay que simple, ¿no? Hay pasos o fases, etapas que tiene el CD8 desde que se activa, o sea, la fase de activación, hasta la fase efectora. La fase efectora es la lisis celular. O sea, hay pasos todavía. Entonces, primero, el CTL, el linfocito T citotóxico, tiene que reconocer pues, a su célula diana, o sea, aquella que presenta complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Sí? Una vez que lo reconoce, se tiene que activar. La activación implica, ¿qué cosa? La fase de efectora, que es la liberación de las citoquinas, conocidas como citoquinas de golpe letal. Esas citoquinas, inmediatamente, la activación es liberar
letal, o sea, citotóxica, que van a causar lisis celular. La suelta se va a separar el linfocito del citotóxico y esas citoquinas de golpe letal lo que van a generar es una desestabilización, ¿qué cosa? De la permeabilidad de la membrana. Esa es una célula infectada, jóvenes, acuérdense. Una célula infectada por virus. Entonces la idea del organismo, esa célula linda se está sacrificando para salvar a sus otras hermanas células. De eso se trata el sistema inmunológico. Todas estas células se sacrifican de alguna manera, que las maten, no importa, para evitar qué cosa, múltiples infectos, que continúe la infección. ¿Ya? Entonces, esta célula infectada va a ser lisada y va a morir. Se supone que al morir, deben morir con ella todos los microorganismos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el mecanismo de presentación de antígeno? ¿Quieren que repita algo o continúo yo tranquila nomás? ¿Quieren que repita una vez más? ¿Qué cosa quieren que repita? No digan todo, ya. Hay unos que no han venido a la clase. Los que no han venido ayer a la clase, qué pena, porque yo ahí sí, para en este capítulo particularmente, tienen que venir desde la primera clase, porque si no, no van a entender nada. Los que han venido a la primera clase de repente ayer, la están entendiendo. Los que han venido de ayer o ayer no han venido ayer, lo siento mucho. ¿Está claro? Señor Jambo, ¿está claro la parte de presentación de antígeno? Usted que es el delegado que representa la clase. ¿Qué más? A ver. Mi señor Villalobos pregunta, me dice que sí. El señor Villalobos, ¿está claro si la parte de presentación? Chanca, ¿verdad? ¿Está claro? Ok. Una más. Señor Benítez. A ver, yo lo he visto ayer. Señor Castillo, continúo. Muy bien. Excelente. Por favor, los demás que no han venido, porque yo me acuerdo las caras, van a tener que escuchar las grabaciones, porque ahorita sí deben asistir si me está hablando. ¿Verdad? Hay tarde de no faltar mañana. Porque mañana ya es prácticamente estamos rematando todo. Ayer era la idea, que me da la... ¿Ya? Bueno, entonces, la respuesta inmunológica moral, ya hablando de este capítulo en particular, es que vamos a hablar rápidamente de lo que vendría a ser esa respuesta mediada por inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan? Una celular y otra humoral. ¿Ya? Hay una cosa muy interesante. El hecho de que se active la celular va a permitir que se active lo humoral. ¿Ya? Ahora, también puede activarse por sí misma. Por eso se dice, la respuesta inmune humoral, o sea, independiente de inmunoglobulinas, puede ser de dos formas. Una, que el linfocito B necesite que se active primero el linfocito T. O dos, que el linfocito B no lo requiera para nada. Por lo tanto, la respuesta humoral puede ser dependiente del linfocito T o independiente del linfocito T. O sea, para la respuesta inmune humoral, en muchas ocasiones necesita que haya primero una respuesta inmune celular para que ella se active. Y en otras ocasiones no necesita que se active, ¿no? Y eso que va a depender del antígeno, nuevamente, del tipo de antígeno, de la estructura química del antígeno. ¿Ya? Por eso dice, ¿qué inmunoglobulinas se van a formar de una respuesta dependiente del linfocito T? O sea, que el linfocito T se active, que pase todo lo que hemos mostrado, ¿se acuerdan? Y que el linfocito B se pueda formar inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas va a formar? Las específicas, G, A, E y D. Cualquiera de estas. Cualquiera de estas. O a veces esos cuatro, ¿no? A veces G y E. A veces G y A. Normalmente se forma G siempre, ¿no? Y con ella se forman otras inmunoglobulinas. A, E, D. Y aquella que independientemente del linfocito T, es decir, el linfocito B solito se activa con presencia de la bacteria o el virus o el bicho que está ahí, yo siempre le digo bichos a los agentes extraños, ¿ya? La inmunoglobulina que se va a formar es la más inespecífica, la inmunoglobulina E. ¿Se acuerdan la pentamérica? Es un ramito bien bonito, ¿ya? Ahora, en una respuesta humoral hay todavía
intensidad. Hay una respuesta inmune primaria, que es el resultado de estimular, es el nombre, ¿no? De estimular células B vírgenes. O sea, de células que todavía no les han hecho nada, pues, están así intactas. O bien, una respuesta, todavía no conocen nada. O bien una respuesta inmune secundaria, pero están ávidas de conocer. ¿Vale? Y una respuesta inmune secundaria, ¿ya? Que es aquellas que estimulan las células B de memoria, o sea, esas ya están bien recorridas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Esta es la gráfica de las inmunoglobulinas principales que se forman en una respuesta primaria y secundaria dependiente del linfocito T. ¿Sí? Esta es una respuesta primaria y secundaria. La respuesta primaria es aquella que tiene menor intensidad, ¿no?, que la siguiente y que estimula básicamente linfocitos B virgen o linfocitos B que no tienen memoria, que recién se están activando. Ese es dependiente. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, ¿ya?, tanto en la respuesta primaria como en la respuesta secundaria se van a formar inmunoglobulinas M. ¿Ya? En la segunda parte de la respuesta secundaria, ¿sí?, la intensidad es mayor. Es decir, acá es una primera exposición y acá es una segunda exposición. Y ahí en la primera exposición se dan cuenta la gráfica que es aquí, las inmunoglobulinas G todavía no se forman mucha cantidad. ¿Por qué? Las inmunoglobulinas G son más bien específicas. En cambio, en una segunda exposición ya hay unas células B de memoria, ya sabe qué tipo de antígeno hay, y entonces va a haber una mayor población o liberación de inmunoglobulinas G específicas para ese antígeno. Entonces eso es lo que vemos acá, ¿no? Días tras exposición del antígeno y días tras exposición del antígeno. Primera exposición, respuesta primaria. Segunda exposición, respuesta secundaria, ¿no es cierto?, de la respuesta inmune humoral. ¿Ya? Entonces, la intensidad, miren, las inmunoglobulinas que se forman generalmente en la respuesta primaria son inmunoglobulinas M, mientras que en una respuesta secundaria ya son específicas. También se liberan inmunoglobulinas M, pero se liberan más aquellas inmunoglobulinas específicas. ¿Ya? Ahora, como les dije hace un momento, las respuestas, acá vamos a ver en la siguiente, ¿ya?, en la siguiente etapa. ¿Sí? Entonces hay una respuesta primaria humoral y una respuesta secundaria humoral. ¿Ya? Ahora hay la respuesta humoral dependiente del linfocito T, respuesta humoral independiente del linfocito T. Es decir, el linfocito, y eso que va a depender también del antígeno. También va a depender del antígeno. ¿Ya? Entonces, hay algunas inmunoglobulinas que están unidas en su fracción constante al linfocito B y se va a unir al epítopo. ¿Se acuerdan del epítopo? La zona del antígeno por la que se une a la inmunoglobulina, ¿sí? Se une acá, se forma el inmunocomplejo y entonces esta unión más el linfocito B lo activa directamente. Y entonces el linfocito B se va a tener su fase de activación, se va a proliferar, ¿no es cierto? Se va a diferenciar en glucosa, célula plasmática, ¿sí? Y va a eliminar inmunoglobulinas, independiente del linfocito. En el otro caso es dependiente de la bacteria, ¿no? Acá este es el linfocito B, se produce como una célula presentadora de antígeno, ¿se dan cuenta? ¿No es cierto? Acá hay un inmunocomplejo y la célula presentadora de antígenos, que va a activar a un linfocito de Helper. Ya sabemos que es el de Helper 2, ¿ya? De respuesta humoral, y esto va a producir lo mismo, ¿no? Proliferación y diferenciación, la fase de activación, ¿sí? Y formación de células plasmáticas, formación de inmunoglobulinas, activación de células también de memoria que van a producir liberación de inmunoglobulinas. Entonces, respuesta humoral dependiente del linfocito. Y acá está también cuáles son las funciones de una respuesta humoral, ¿no? La neutralización. El hecho que una inmunoglobulina se una al antígeno y forme el inmunocomplejo neutraliza al antígeno. Porque es muy probable, este epítopo
esta zona de unión a la fracción variable de inmunoglobulina, ¿no es cierto? Es muy probable sea también zona de unión o de engranaje a alguna célula que posiblemente pueda infectar. Entonces la unión de inmunoglobulina a su antígeno neutraliza al antígeno. Es una función de la respuesta humoral. Otra función, la famosa opsonización. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que las inmunoglobulinas se colocan alrededor de todas las células y la marcan? Entonces es muy importante. ¿Para qué? Para que ocurra, para que eso active a fagocitos, a la fagocitosis. Muy importante también eso. Bueno, eso que en un momento vamos a hablar, que vamos a hablar en un momento, las inmunoglobulinas, la formación de inmunoglobulinas activan al famoso sistema de complemento, que vamos a hablar dentro de un instante, ¿ya? En la respuesta inmune, en la respuesta inmune innata, ya vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? La activan, ¿para qué? Para que este complemento, ¿sí? Que en un momento vamos a explicar eso, ¿ya? Cómo se produce, cómo es la relación inmunoglobulina y proteína de complemento, pueda realizar todas estas funciones. Fagocitosis, inflamación y lisis bacteriana. ¿Ya? En un momento vamos a hablar de eso. Bueno, si no hubiera inmunoglobulinas, podría ocurrir más infección celular. Igualmente una toxina, si no hubiera inmunoglobulinas, la toxina inmediatamente provocaría muerte celular, ¿no es cierto? O necrosis de la célula. Gracias a las inmunoglobulinas se produce la neutralización del antígeno, una de las funciones del antígeno. ¿Sí? Sin anticuerpos, la fagocitosis sería ineficaz. Como anticuerpos, por el fenómeno de opsonización, va a potenciarse. Bueno, estos temas va a ser un seminario, ¿ya? Que es el seminario de citoquinas, así que yo voy a hablar brevemente de eso nada más.